Buenos días, compañeros y maestro. El día de hoy, mi equipo conformado por Luis, Janet y su servidor Rogelio, vamos a explicarles el tema de estudio correlacional. Para dar inicio a nuestro tema, primero tenemos que ver lo que es la definición del estudio correlacional. Y este es un tipo de método de investigación no experimental en el cual un investigador mide dos variables. Entiende y evalúa la relación estadística entre ellas sin influencia de ninguna variable extraña. Esto quiere decir que en la existencia de dos variables, lo que le pase a la primera se verá efectuada a la segunda, ya sea de forma negativa o positiva, eso dependiendo de la situación. La verdad es que puede sonar muy aburrido o quizá un tema para ver después, debido a que suena de manera natural en diferentes estudios, quizás sin darnos cuenta hasta hoy. Complicado o poco interesante, pero la realidad es que es una técnica que utilizamos día a día. Hacer una relación entre dos variables, esto es lo que es precisamente la investigación correlacional. Buscar variables que parecen interactuar entre sí, de modo que cuando una variable cambia, la persona al hacer una investigación tendrá clara la manera en la que la otra variable también cambiará. Esta técnica tiene como propósito solamente detectar qué variables se encuentran conectadas entre sí. Así es, no es nada complicado. Excelente forma de entender cómo funciona la relación entre dos variables sería pensar en la playa. De camino a la playa, en la carretera conforme nos vamos acercando, se puede percibir cada vez más la brisa marina. El viento cada vez se sentirá más fuerte y mientras más nos acerquemos, más sentiremos que cada uno de estos indicadores van en aumento. Lo que quiere decir que cuanto más se sienta la brisa y más fuerte esté el viento, más cerca estarás de la playa. ¿Lo ves? No es tan difícil. Dos variables que al correlacionarse dan un mismo resultado. La correlación entre dos variables se muestra mediante el coeficiente de correlación. El coeficiente de correlación es la medida estadística que calcula la intensidad de la relación entre dos variables. Esto quiere decir un valor medido entre -1 y +1. Cuando el coeficiente de correlación es cercano a +1, existe una correlación positiva entre las dos variables. Y si el valor está cerca de -1, existe una correlación negativa entre las variables. Igual, cabe mencionar que si es cercano a 0, no existe correlación entre las variables. Para poder entenderlo más fácilmente, pongamos un ejemplo. Digamos hipotéticamente que un investigador está haciendo una investigación correlacional entre el cáncer y el matrimonio. En este estudio existen dos variables, el cáncer y el matrimonio. Digamos que el matrimonio tiene una correlación negativa con el cáncer. Eso significa que las personas casadas tienen menos probabilidad de desarrollar cáncer. Pero claro, esto solamente es un ejemplo. Sin embargo, esto no significa que necesariamente el matrimonio sea lo que evita de manera directa el cáncer. En la investigación correlacional no es posible establecer el hecho, es decir, qué causa qué cosa. Importancia de la investigación correlacional. Antes de empezar necesitaríamos saber para qué nos sirve esta investigación. Bueno, su utilidad es saber cómo se puede comportar un concepto o variable conociendo el comportamiento de otra u otras variables relacionadas. En el caso de que dos variables estén correlacionadas, significa que una varía cuando la otra también varía, y la correlación puede ser positiva o negativa. Si es positiva, quiere decir que sujetos con altos valores en una variable tenderán a mostrar altos valores en la otra. Y si es negativa, sería su contraparte. Cuando los sujetos tienen altos valores, en la otra tenderán a mostrar valores bajos. La característica distintiva de esta investigación es que ninguna de las variables involucradas es manipulada. De igual manera, no importa cómo o dónde se miden las variables. Un investigador podrá observar a los participantes en un entorno cerrado o en un entorno público.
De hecho, hay dos técnicas de recolección de datos que suelen ser los que utilizan comúnmente para recopilar información en una investigación correlacional. Existen tres maneras de recopilar los datos en una investigación correlacional. La observación natural es una forma de recopilación de datos en la que se observa el comportamiento de las personas en su entorno natural, es decir, en el que normalmente existen. Este método es un tipo de investigación de campo. Podría ser que un investigador esté observando a las personas de una tienda de abarrotes, en el cine, en un patio de escuelas o en una cafetería. Aquí los investigadores generalmente participan en este tipo de recopilación de datos. Hacen observación lo más discretamente posible para que los participantes del estudio no sean conscientes de que los están observando. Éticamente este método es aceptable si los participantes permanecen de manera anónima y si el estudio se lleva a cabo en un entorno público, donde las personas normalmente no tienen una expectativa total de la privacidad. La realidad es que esto éticamente es aceptable y es la razón por la cual la mayoría de los investigadores eligen escenarios públicos para registrar su observación. Este método de recopilación de datos puede ser cualitativo y cuantitativo. El segundo es aplicación de encuestas. Las encuestas y los cuestionarios se encuentran entre los métodos más comunes utilizados para una investigación. En este método, una muestra aleatoria de participantes completa una encuesta o cuestionario que se relaciona con las variables de interés. El muestreo aleatorio es una parte vital para asegurar la generabilidad de los resultados en las encuestas. El tercero es archivo de datos. Otro enfoque de los datos de la investigación correlacional es el uso de archivo de datos. Esos archivos son los que contienen datos que se han recopilado anteriormente haciendo una investigación similar. Los archivos generalmente están disponibles para los investigadores nuevos. A diferencia de la observación natural y la información recopilada a través de los datos archivados puede ser bastante sencilla. Por ejemplo, contar el número de personas que se llaman Carlos en los diversos estados de México según los registros del gobierno es verdaderamente sencillo. Los pasos necesarios para poder elaborar una investigación correlacional más fácilmente. Primero, define bien el problema que vas a investigar. Segundo, elige tu muestra de estudio de acuerdo a las necesidades de tu proyecto de investigación. Tercero, selecciona los instrumentos de evaluación que usarás, ya sea encuestas online, observación en campo o una investigación documental. Cuarto, determina cuáles serán los pasos a seguir para implementar correctamente el proceso. Quinto, recopila los datos que necesites. Y sexto, analiza e interpreta la información para tomar las decisiones de manera correcta. Tipos de investigación correlacional. La primera es correlación positiva. Una correlación positiva entre dos variables es cuando un aumento en una variable conduce a un aumento en la otra variable y una disminución en una variable conducirá a una disminución en otra variable. Por ejemplo, la cantidad de dinero que una persona tiene puede correlacionarse de manera positiva con la cantidad de autos que tiene. El segundo es correlación negativa. Esta es literalmente el opuesto a la correlación positiva. Esto significa que si hay un aumento en una variable, la segunda variable mostrará una disminución y viceversa. Por ejemplo, el nivel de educación puede correlacionarse negativamente con la tasa de criminalidad cuando un aumento en una variable conduce a una disminución en otra y viceversa. Esto significa que si de alguna manera se mejora el nivel de educación en un país, esto puede causar una disminución en las tasas de criminalidad. Ten en cuenta que esto no significa que la falta de educación es lo que genera criminales. Esto significa que se cree que la falta de educación y el crimen tienen una razón en común, la pobreza. Una de las ventajas de la investigación correlacional es que reúne más información que los experimentos. Bueno, esto se basa a los investigadores que les sirve de más hacer esta investigación que un experimento en la vida, ya que con esto reúnen aún mucho más información. Y como la investigación correlacional suele hacerse fuera del laboratorio, esa es otra ventaja, que puede ser mucho más aplicable a la vida diaria.
Otro beneficio de la investigación correlacional es que nos abre el panorama para futuras investigaciones. Para el investigador que llega o que quiere retomar esto, le permite empezar desde un punto ya, o sea que ya tendría un avance. Una de las desventajas de la investigación de correlación es que solo nos revela una relación, o sea que no nos puede proporcionar la razón de por qué existe su relación con otra variable. Un descubrimiento correlativo no revela cuál variable tiene poder de influir sobre otra. O sea que, pongamos este ejemplo. Descubrir que la riqueza está correlacionada de manera alta con la educación no explica si tener riqueza lleva a una mayor educación o si tener una educación lleva a una mayor riqueza. Igual puede ser que una tercera variable influya, es decir, vivir en una ciudad que tiene un alto índice de buena riqueza y buena educación, como por un ejemplo sería Inglaterra. Como conclusión, podemos decir que la investigación correlacional es aquel tipo de investigación en la cual podemos medir dos o más variables y de esa forma establecer una relación estadística entre cada una de ellas. Como conclusión, la investigación con correlación es una herramienta importante, ya que nos permite dar soluciones sin necesidad de tecnología y nos permite descubrir cómo se vinculan las variables por medio de factores. Aunque para poder emplearse ocupa tener cualidades como actitud objetiva y habilidades en el manejo de métodos. En conclusión, con el tema de estudio correlacional, podemos decir que es una técnica muy favorable, ya que a través de varias etapas en nuestra vida hemos visto dos situaciones en las cuales las hemos correlacionado inconscientemente. Actualmente en nuestros estudios y a un futuro podremos hacerlo mucho más fácilmente, ya sea para analizar cosas debido a la escuela o simplemente a través de nuestra vida diaria.